Damn you, Carnax. Is this my true destiny? To die alone under the rain, just like an animal? I curse you and all those bastard gods! Are you listening? What? Citadel? I'm saved! Muy buenas a todos, hoy sale Undead Citadel, un juego de Black Curry, un estudio pequeño español, el cual lleva unos cuantos años desarrollando este juego para realidad virtual, y que sale este 8 de junio para Steam, y si no me equivoco debería salir también en plataformas de PSVR, Quest 2 y Pico en el futuro. Desconozco la fecha. Y tengo que decir que a este juego lo tengo en el punto de mira desde hace mucho tiempo. Incluso estuve probando la demo en directo. Y el tema del combate me dejó bastante satisfecho. A la espera de un modo historia que hiciera algo similar a un Dark Souls, pero en realidad virtual. Pero siento deciros que no tengo las mejores noticias para vosotros. Voy a empezar por las cosas que me han atraído. Primero decir que solo he jugado 2 horas y media, he llegado al capítulo 5 y voy a jugar el juego con respecto a esto que me ha dado tiempo a jugar. El juego tiene un modo espectador, que es la imagen que se ve en el monitor, esto que estáis viendo ahora mismo, vamos, que es lo que yo he grabado. Algo que no me interesaría lo más mínimo si no grabara gameplays o emitiera contenido en internet, pero en mi caso sí lo hago, y desde que hago esto, los juegos que permiten estos modos de transmisión me parecen un punto importantísimo a juzgar. Es que me quedo mirando las peleas y espadazos que he estado dando dentro del juego, lo veo en vídeo y digo, ¿eso lo he hecho yo? ¡La Virgen! Parezco una gacela. No sé qué ha hecho esta gente con el modo espectador, pero es que es brutal, me encanta cómo se mueve la cámara, ese efecto al girarte, todo tan suave, en fin, brutal, un 10 en este aspecto. Respecto a las armas, tenemos 80 diferentes, incluyendo algunos arcos, y las iremos descubriendo a lo largo de la aventura looteando casas, quitándose a los enemigos. También tienen su daño de ataque, una vida útil que se terminará y hará que se rompa, así que ya podemos tener cuidado y buscar un recambio a tiempo antes de vernos en una pelea sin armas y sin futuro. Estas armas se irán desbloqueando para el modo horda, según las encontremos y las vayamos cogiendo. Además, tenemos varias pociones para usar de fuerza, hielo, tiempo bala, vida o bombas. Creo que no es necesario explicar mucho sobre ellas, nos las bebemos y nos otorgan la habilidad concreta. Excepto la bomba, claro, que se tire y punto. El combate es sencillo al uso, pero tiene su aquel. Debemos tener mucho cuidado, porque si bien parece fácil deshacerse de los enemigos, también es fácil que nos den y la vida baja muy rápido. Además, según avanzas, vendrán más a la vez y nos complicarán mucho la cosa. La mitad del tiempo tendrás que estar a la defensiva, aprovechando el momento perfecto para atacar, buscar piernas, cabeza o cualquier resquicio que dejen al descubierto para ir vaciando de enemigos el escenario. No parece que haya muchos enemigos diferentes, aunque sí que cambia la armadura que llevan y algunos son más pesados, otros literalmente un saco de huesos. La verdad es que he terminado por encontrar bastante divertido el combate e incluso agobiante, porque tienes que estar pendiente de dónde te salen, muchas veces te aparecen por la espalda y te llevas una tollina de gratis, así que es importante irte cubriendo bien las espaldas y ver por dónde andas. Creo que con lo que os he contado el juego pinta bastante bien y hay cosas que de verdad parece que pudieran llegar a hacerlo. Un juego bastante decente. Pero ahora voy a contaros los puntos en los que deja que desear. Recordemos también que es un estudio pequeño y que tampoco tiene bagaje anterior en estos géneros. Y además el juego promete seguir mejorándose. Voy a empezar por el sonido, algo que parece que de primeras no es muy importante, pero es algo que si no acompaña al juego se nota y mucho. Muchas veces nos vemos mirando la ciudadela en puro silencio, parece que el juego se ha quedado sin sonido. De repente empieza una música, vuelve a desaparecer, te quedas solo de nuevo, el romper cosas o al aparecer los enemigos no tienes sonidos contundentes y que den presencia. Todo el tema sonoro parece que le falta trabajo detrás. Y por cierto, el juego está en español, en cuanto a lo hablado está en inglés, pero con subtítulos en nuestro idioma, aunque tampoco es que hablen demasiado. Ahora hablemos del diseño de niveles. Esto es una cosa que si está bien realizada, el jugador ni siquiera tiene que ser guiado y de manera inconsciente debe darse cuenta de sus objetivos. No hace falta ni siquiera mostrarlos, pero de alguna forma tienen que saber o intuir dónde ir o qué posibilidades tiene, y en este caso parece todo algo falto de coherencia. Me he encontrado en un nivel que tenías que hacer una cosa tan sencilla como prender fuego a un muro de madera y no saber qué tenía que hacer, porque el juego en ningún momento te ha dado una pista que te haga consciente que eso lo puedes atravesar o qué tienes que hacer.
Se supone que tienes que tirar una antorcha en llamas, pero hay veces que si la lanzas no prende, y eso da lugar a equívocos. Además, si te acercas al fuego con una flecha para que esta prenda, tampoco lo hace, y es algo confuso en general. Los puzzles, hasta donde yo he visto, son extremadamente sencillos. Simplemente es abrir un candado y encontrar una llave para abrir puertas gigantes. Mientras tendremos que pelearnos contra hordas que nos irán viniendo en los diferentes escenarios. Gráficamente no le voy a poner pegas, no es un apartado magnífico, pero si te pones a jugar te olvidas de ello. Y entiendo que si también quieren sacarlo para Quest, tendrán que haber recortado en ciertos aspectos. Aunque el rendimiento del juego creo que se resiente un poquito, tengo que decir. He tenido que bajar algún detalle para ver si así lo subsanaba, y aún así alguna vez tuve algún pequeño rascón. La historia que te cuenta el protagonista podríamos decir que es testimonial, no hay interés ninguno en ella, es la cosa más banal que te pueden contar. Y como digo, no genera interés o curiosidad, ni por saber qué sucede, ni por saber algo de la vida del propio protagonista o de la ciudad. Ah, at last! The lascivious boar! This must be the brothel! Respecto a los escenarios, se me hacen súper monótonos. Son los mismos assets repetidos una y otra vez, y le falta bastante creatividad en ese sentido en general. Ha habido un combate en el que he visto una muy buena idea y que me ha sorprendido, y aún así no termina de cuajar. Parece que el juego no sabe lo que te quiere mostrar o no entiendo qué quieren hacer. Os pongo en contexto. Todo es oscuridad. De repente, los ojos azules de un enemigo brillan. Momento épico. Estás dentro de una casa, encerrado. Sí, pero resulta que la casa es prácticamente un pasillo de escaleras en el cual no te puedes casi ni mover y además tienes delante un miniboss. ¿No se os ocurre otro sitio donde tener una buena lucha que en una casa estrecha que me voy chocando con las paredes mientras corro por unas escaleras? En fin, voy a seguir jugando hasta que me lo pase. Quiero ver cómo termina esta aventura, porque de alguna manera con el combate me he picado y quiero ver si me estoy perdiendo lo mejor del juego. Aunque mucho tendría que cambiar el asunto. De verdad que esperaba encontrarme un juego muy majo, y en cierto modo me da pena. Tengo que decir que he sufrido una pequeña decepción. Aunque como digo, el combate me ha divertido y voy a seguir dándole hasta que me lo termine. Darle like, suscripción si os gusta el contenido y nos vemos. Bye bye.